Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a dar inicio a la semana número 5 de nuestro módulo Valoración y Análisis Estadístico, donde estaremos analizando el tema Diseño de Instrumentos de Investigación. En esta semana, lo que pretendemos es reconocer el vínculo que existe entre las variables intermedias y las preguntas de investigación, con el fin de poder diseñar mejores instrumentos de investigación. Del mismo modo, nos interesa formular preguntas útiles y relevantes dentro de una encuesta, sabiendo reconocer cuál tipo de variables para cada pregunta es la que mejor se ajusta a sus necesidades de investigación. Las encuestas son instrumentos sumamente útiles para poder resolver las necesidades de investigación que nosotros tenemos, en este caso, relacionadas con su tesis doctoral. Sin embargo, también es necesario, antes que nada, centrar todo en una pregunta central, la cual nos va a ayudar a saber qué queremos averiguar específicamente y con esto decidir qué es lo que se debe preguntar a alguien y el modo en el cual se le debe de preguntar. No olvide realizar las actividades de esta semana, las cuales son un complemento perfecto para mejorar su aprendizaje. Les recuerdo que hay que entregarlas en tiempo y forma. Generalmente, antes de iniciar nuestro problema de investigación, tenemos que realizar lo que es la investigación exploratoria, la cual nos permite examinar un problema o una situación para brindar conocimientos y comprensión. Puede usarse para cualquiera de los siguientes problemas que ustedes pueden ver en pantalla. Formular un problema o bien definirlo con una mayor precisión. Identificar cursos alternativos de acción. Desarrollar las hipótesis. Ajustar variables y relaciones claves para un examen más minucioso. Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema y establecer prioridades para la investigación posterior que se estará realizando. Posteriormente o conjuntamente, podemos pasar a lo que es la investigación descriptiva. Su principal objetivo, como su nombre lo dice, es describir algo, como son las características o funciones del fenómeno o ámbito a estudiar. Sus principales objetivos son los siguientes. Se caracteriza por la formulación previa de hipótesis ya específicas. La información necesaria debe definirse con claridad. Se planea y estructura de antemano. Se basa en muestras representativas grandes, describiendo con claridad la lógica del muestreo. Responde a las preguntas básicas quién, qué, cómo, dónde y por qué. Una vez que ya se ha descrito el objetivo de la investigación o el problema de investigación, es necesario realizar las preguntas de investigación, las cuales van a permitir el perfeccionamiento de los componentes específicos del problema. Por ejemplo, supongamos que nuestra pregunta de investigación preliminar es: ¿llevan una vida saludable? Para poder resolver esa pregunta de investigación, seguramente tendremos que ayudarnos de otras preguntas de investigación para poder responder esta primera pregunta, como podrían ser: ¿se ejercita lo suficiente? ¿Lleva una vida sedentaria? ¿Come alimentos saludables? ¿Descansa lo suficiente? Es decir, que van a estar ayudando cada una de las preguntas a resolver el objetivo de la investigación que usted se ha planteado. De modo que debe tener mucho cuidado al momento de estar eligiendo las preguntas de investigación. Una vez realizadas las preguntas de investigación, es necesario pasar a la formulación de las hipótesis. Las hipótesis son una afirmación o una proposición aún no comprobada acerca de un factor o fenómeno que es de interés para el investigador, y generalmente estas van a partir de las preguntas de investigación. Por ejemplo, supongamos que estamos analizando la salud de un grupo de estudiantes y tenemos ya las preguntas de investigación previamente definidas, donde la primera sería: ¿se ejercitan lo suficiente? Entonces la primera hipótesis sería una afirmación que nos permite resolver la pregunta, que en este caso sería: los estudiantes se ejercitan lo suficiente. La segunda pregunta de investigación, que en este ejemplo sería: ¿llevan una vida sedentaria? Su respectiva hipótesis sería una afirmación: la mayor parte del grupo lleva una vida sedentaria.
La tercera pregunta, que sería ¿comen alimentos saludables?, se convierte en la siguiente hipótesis u afirmación: los estudiantes comen mucha comida chatarra. Y finalmente, la cuarta pregunta de investigación que tenemos, ¿descansan lo suficiente?, sería una hipótesis expresada del siguiente modo: los estudiantes están durmiendo lo suficiente. Las hipótesis tendrán que ser aceptadas o rechazadas para poder estar continuando con el proceso de investigación. Una vez que hemos procedido a desarrollar las hipótesis, podemos apoyarnos de las encuestas para poder aceptar o rechazar las hipótesis que tengamos. Para eso vamos a realizar las preguntas de investigación adecuadas que nos sirvan para poder estar aceptando o rechazando dichas hipótesis. Las preguntas de investigación se afinan todavía más gracias a la definición de variables y de cómo volverlas operativas. De los tipos de preguntas que se pueden utilizar, tenemos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las mixtas. Dentro de las preguntas cerradas tenemos las de elección única, elección múltiple, ranking o escala. Dentro de las preguntas de elección única tenemos las dicotómicas y las politómicas, mientras que las de escala tenemos la numérica, la nominal y la de Likert. Las preguntas abiertas también son conocidas como icotónicas. En las preguntas abiertas no hay ningún límite a lo que el entrevistado puede estar respondiendo. Sin embargo, en las preguntas cerradas sí vamos a estar estableciendo determinados límites. Por ejemplo, cuando tenemos preguntas cerradas de elección única, solo puede ser elegida una opción de entre las opciones planteadas en la pregunta, de modo que las preguntas van a ser excluyentes entre sí. Por ejemplo, tenemos las preguntas cerradas de elección única que van a ser dicotómicas. En este caso, las únicas opciones que tenemos para contestar van a ser dos. Por ejemplo, un sí o un no. O en su defecto, un no se sabe. También tenemos las preguntas politómicas, también conocidas como categorizadas, en la cual tenemos varias alternativas para que el entrevistado pueda elegir la que mejor se acerque a su forma de pensar o a la idea que tiene sobre el respectivo problema. Las preguntas de elección múltiple se utilizan cuando las elecciones de respuesta no son excluyentes entre sí, es decir, si por ejemplo tenemos 5 opciones de respuestas, no es necesario elegir una, podemos elegir 2, 3, 4 o incluso podrían ser las 5. Las preguntas de ranking consisten en que las opciones las vamos a poder estar jerarquizando. Si por ejemplo la opción que más se acerca a lo que nosotros pensamos es la respuesta, podemos darle el 1, y la que más se aleja a la respuesta podemos darle el 5. Dentro de las preguntas de escalas tenemos las siguientes diferencias. Tenemos las preguntas numéricas. Su principal característica es que se evalúan numéricamente. Pueden ser de escala de 1 a 5, de 1 a 10 o la que usted mejor le convenga. Por ejemplo, podemos preguntar ¿qué te pareció la visita a determinado lugar? Y podemos poner una escala de 1 a 10, donde el 10 sería la mejor opinión sobre la visita y el 1 sería la peor opinión sobre la visita. También tenemos las preguntas nominales. En estas, en vez de números, vamos a estar sustituyendo las selecciones con palabras, que pueden ir desde muchas veces a nunca. Por ejemplo, cuando usted pregunta, ¿va usted al cine?, puede elegir entre muchas veces, pocas veces, a veces, casi nunca o nunca, de acuerdo a las necesidades de su investigación. Como ya lo vimos en sesiones pasadas, la escala de Likert es una escala muy utilizada en el ámbito de las ciencias sociales y por ende de los negocios, y se utiliza principalmente para medir actitudes. Recuerde, estas mediciones de actitudes se deben interpretar como síntomas y no necesariamente como hechos. Las preguntas cerradas tienen la debilidad de que si no se plantea o no se piensan bien las opciones dadas a los encuestados, se puede prejuiciar los resultados. Una pregunta mixta va a permitir a los encuestados dar una opinión diferente a la que nosotros pensamos.
Por ejemplo, usted puede ver en la lámina una pregunta mixta que se refiere a los libros de Mario Vargas Llosa. Posiblemente nosotros pensamos que 4 libros de él son los más importantes. Sin embargo, estamos prejuiciando la respuesta porque para un gran sector de los encuestados puede ser que sea otro libro u otros libros los que sean los más importantes de dicho autor. Como conclusión, no olvide que para la realización de mejores cuestionarios se debe tener claro qué es lo que queremos lograr con este. Una pregunta central se convierte en varias preguntas de investigación y a la vez esas preguntas de investigación se van a convertir en hipótesis. Esas hipótesis deben ser probadas para ver si son aceptadas o bien son rechazadas. Todo esto nos hará más fácil el saber qué es lo que se quiere preguntar y cuántas preguntas se necesitan hacer para obtener las respuestas que buscamos para alcanzar el objetivo de nuestra investigación. En nuestra penúltima sesión de la semana número 6, vamos a analizar el diseño y aplicación de encuestas. Les recuerdo que es muy importante realizar las lecturas que están subidas en la plataforma antes de realizar las actividades que se le han pedido para esta semana. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, saludos cordiales.